Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Zavala y Zavala. Les doy la más cordial bienvenida y saludo a mi compañero desde Chicago, Abraham Zavala Quiñones. ¿Cómo estás, Abraham? Muy bien, ¿cómo se encuentran ustedes allá en Puebla? Estamos aquí en Chicago disfrutando ya la entrada de los fríos, lo cual es delicioso para algunos, terrible para otros, y muy contento para compartir con ustedes otro programa, y este va a ser el liderazgo y comunicación estratégicos. Creo que son bastante importantes en la actualidad. Así es, Abraham. Pues mira, aquí también ya empezamos un poco de aire y de frío. Empezamos en el otoño. Yo creo que no es tan frío como allá, pero ya empezamos a sacar un poco la ropa y demás, a sentir el otoño. Y efectivamente, el tema de hoy, liderazgo y comunicación estratégica, es súper importante. Vamos a abordar esta parte desde los códigos de comunicación existentes de negociación y de transacción, la parte de liderazgo y coaching, y cómo también desde el liderazgo y desde esas transacciones y comunicación podemos aterrizarlo en los retos a los que se enfrenta ahora la educación con esta nueva modalidad, y cómo desde ahí podemos ser líderes. Pero bueno, empezamos en esta parte transaccional y códigos de comunicación. Si nos puedes empezar a explicar estas situaciones. Claro que sí, generalmente cuando se encuentra uno en ambientes de trabajo que sean multiculturales, multilingües, eh, que también conllevan la unión y colaboración de multitalentos. A veces podemos encontrarnos con retos como el que una negociación se nos caiga o el que tardemos más de lo que tengamos previsto para cerrar esa negociación o hacer que una colaboración suceda entre los equipos. Y a veces nos hemos llegado a preguntar, yo no sé si ustedes también, pero en lo personal sí me he preguntado, eh, ¿por qué las personas actúan como actúan? Eh, ¿Y cuáles son los factores que coadyuvan o entorpecen el que hay una colaboración entre personas de distintas culturas y distintas lenguas? Y todo esto tiene que ver muchísimo eh, con la cosmovisión, con el sentido del tiempo que viene dentro de esa cosmovisión, con la visión de vida que ocurre. Y bueno, para explicarlo muy fácilmente, hay tres tipos de culturas que vamos a hablar. Vamos a hablar primero de la cultura tribalista dentro de las sociedades, porque hay sociedades que son tribalistas, se pueden considerar colectivistas o se pueden considerar pluralistas o individuales. En estas culturas que podamos mencionar que sean tribalistas, wow, tenemos que decir que en la cultura tribalista la familia es el centro de todo. Y estas culturas generalmente son movidas por razones familiares más que por factores de dinero. Son sociedades como la española, cualquier sociedad hispana, cualquier sociedad del sur de Europa, Mediterránea, Medio Oriente, tienden a ser culturas tribalistas donde su principal punto de lealtad y motivador no es dinero, sino la familia y el reconocimiento que los miembros de la familia tienen hacia esa persona que es parte de ese conjunto. De ahí pasamos a lo que son las culturas colectivistas, que ya estamos hablando de las culturas del Oriente Lejano, como la China, como Japón, como Corea, donde si bien comparten muchísimas características con la cultura tribalista, también tienen como diferencia que buscan como sociedad llevarlo en armonía.
o tener una armonía. En mis múltiples viajes he podido presenciar esto, especialmente en China, de cómo para negociar con ellos se busca una armonía y el alcance de una confianza que está basado en mutuo respeto y mutua armonía. Y después ya vamos a las culturas pluralistas del mundo. Wow, estas son generalmente las culturas que te vas a encontrar en el norte de Europa, en Alemania, en Escandinavia, en Reino Unido, en todos los países anglófonos, y pensando principalmente en los que constituyen nosotros en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, donde todo circula en torno al individuo, no tanto de la familia, no tanto de una armonía como sociedad, y sí en relación a las libertades de ese individuo, y son culturas que se mueven con motivadores que principalmente llegan a ser el dinero o los motivadores personales que cada individuo tenga en esa cultura. Ahora bien, una vez que hemos entendido esos motivadores per se, vale también la pena entender los diferentes estilos y modelos de comunicación. Estos están muy bien explicados por Lewis, como podemos ver aquí en el triangulito que estamos viendo en este momento en pantalla. Vamos a tener modelos de comunicación que son lineales, que son principalmente llevados por culturas que son netamente pluralistas, individualistas, que son lineales, son activos, son fríos, se basan en números, en hechos, para tomar una decisión. Tenemos ya después los multiactivos, que son un poquito más warm, que tienen un contacto más cálido con sus contrapartes a la hora de comunicarse. Son más emocionales, son más impulsivos, son más locuaces en su comunicación. Estamos hablando de países que se encuentran al sur de Europa, en el área del Mediterráneo, especialmente España, la mayoría de los países hispanos aquí en Latinoamérica, Filipinas, como aunque no sea totalmente, aunque ahorita la lengua de Filipinas oficial es inglés y el tagalo, su forma de comportarse, comunicarse y como sociedad, estamos hablando en su estilo de comunicación, es totalmente multiactivo por los 450 años que fueron parte de la corona española, hasta la guerra hispanoamericana, donde como al perder España las colonias pasan a ser parte de los Estados Unidos hasta que después se independizan, junto con Guam, Puerto Rico, y se hace la enmienda Platt en Cuba. Y estas son culturas donde se intenta ser más cálido, más emocional, más locuaz, más impulsivo a la hora de poder negociar y de comunicar. Cuando se está tratando con estas culturas, estamos hablando de que el factor principal para que pueda moverse esa negociación van a ser las relaciones interpersonales que puede existir entre los personajes, y generalmente se van a llevar por personajes en el top, por las cabezas. Si las cabezas logran llegar a un acuerdo, todo lo demás va a cuadrar y van a impulsarse esas negociaciones, porque todo de alguna forma cae en cascada, y todas las personas que conforman esa pirámide organizacional van a seguir lo que la cabeza diga. Después tenemos ya lo que son las culturas del Oriente Lejano, que son las culturas colectivistas, que son reactivos, que son amigables, que buscan tener un compromiso
la armonía, como había mencionado, que escuchan bastante. Y estamos hablando de países como China, Corea, en Japón, en Taiwán, lo he visto muchísimo, en Tailandia, en Vietnam, en donde las negociaciones pueden tomar tiempo, pero va a tomar un compromiso a ambas partes en hacer concesiones y se va a buscar la armonía de todos los actores. Y esa parte es la que a mí me parece muy buena, demasiado buena. Perfecto. Y en el momento de armar equipos multiculturales, donde tienes que tomar en cuenta la manera en que se comunica cada uno desde su perspectiva, las líneas que son valiosas para llevar a cabo este tipo de transacciones y negociaciones, ¿cuáles son los aspectos que consideras más importantes para que se puedan dar con éxito? Mira, todo depende de la cultura donde estés trabajando y implica muchísimo que tengas la experiencia, pero la experiencia vivencial de estar en esas culturas por años. Te voy a dar un ejemplo. Hay muchas personas que pueden hablar inglés, pero eso no significa que entiendan la cultura anglófona, ni en su historia como cultura, ni en sus valores como cultura, ni en sus formas de comunicar, ni mucho menos en sus formas de negociar. Implica estar por años ahí. De la misma forma, te puedo decir, por ejemplo, hay formas de negociación muy especiales cuando vas a negociar con un país como Alemania, donde, por ejemplo, tienes que tener en cuenta cómo te puedes dirigir a una persona, porque si es una persona a quien se le ve mucho respeto, entonces empiezas a usar Herr, Fru, el trato llega a ser distinto, pero son personas que ya tienen doctorados, son personas que conforman ciertos estamentos muy respetados dentro de esa sociedad. Igual cuando vas a Asia, si tú vas a Asia e intentas ir y cerrar un negocio en 2, 3 días, a lo mejor lo vas a poder hacer, pero eso no significa que estés logrando las mejores condiciones para ese negocio. Esas negociaciones, especialmente con países asiáticos, toman tiempo, toman el que ambas partes logren establecer un valor de confianza, logren entender que detrás de ese trato con la otra contraparte hay una relación de honorabilidad. Y entonces es cuando se puede hablar de empezar a construir mejores condiciones para ambas partes y ambas partes van a ceder. Me ha tocado en negociaciones personales que he tenido con países asiáticos, donde después de que ya nos hemos conocido por un periodo de 2 años, 3 años, es cuando se empiezan a ver las concesiones y los frutos de esa relación, no antes. No habrá una mejor que otra, pero sí hay que conocer a fondo y eso es algo que toma años para poder entender las culturas desde su cosmovisión local. Y lo mismo por ejemplo, Latinoamérica o Francia o Italia o España. Si no estás metido en la cultura, si no has pasado tiempo, si no tienes un contexto histórico de lo que la gente que está ahí ha vivido, es un poco difícil. No puedes llegar de repente a querer tocar la puerta y que se te abra. Puede ser que se abra, desde luego que sí, pero no en las mejores condiciones. Y lo que se intenta aquí es que se haga en las mejores condiciones, porque generalmente cuando llevas una relación de negocio estás hablando de un matrimonio a largo plazo con tu contraparte, donde están buscando el crecer, pero no el crecer a 1 año, 2 años, sino el crecer a un tiempo 10, 15, 20 años en conjunto. Y eso implica aceptar a la otra parte y entenderla.
Pues por eso estos modelos de comunicación, estos modelos de visión cultural son demasiado importantes, muy, muy importantes. Ok, y tenemos también unos protocolos de acuerdo a la cultura, al país, que es necesario conocer para poder llegar a hacer ese approach. Y no solamente el approach, sino como tú dices, establecer desde un principio una buena relación de negocios con este tipo de culturas. Y bueno, también vamos a tener imágenes donde vienen país por país cómo es el protocolo más o menos de comunicación y de negociación para tener una idea y entonces también nosotros ir estableciendo esta manera de comunicación estratégica. Claro que sí. Yo creo que sería demasiado importante, por ejemplo, ir hablando de los mismos. Vamos a empezar por nosotros aquí en Estados Unidos, que creo que es el primer protocolo que podemos ver. Y voy a volver a tocar el tema del lenguaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, debido a los factores de globalización y modernidad, ha habido muchas culturas y pueblos que han tenido que emigrar. Entonces te vas a encontrar, por ejemplo, que vas a estar en Francia con personas que son árabes de tercera generación, ya nacidos en Francia, o vas a estar aquí en Estados Unidos con personas que pertenecemos a la comunidad judía, primera, segunda generación, y a lo mejor dentro de la comunidad judía, a lo mejor eres Ashkenazi, a lo mejor es Sefardí, a lo mejor es Falasha, etcétera, o Kaifu, etcétera. Y si bien alguien puede pensar, bueno, en mi caso muy personal, es hispano, voy a negociar con él como si fuera mexicano o como si fuera alguien de un modelo cultural donde podamos estar hablando que yo fuera multiactivo, como lo que puede pasar en muchos lugares de Latinoamérica. No llega a ser así porque resulta que muchos de nosotros hemos crecido en otros países y la cultura que uno mama viene a ser la de estos países. Entonces vamos a empezar hablando ahorita con el ejemplo de los Estados Unidos. Tenemos unas preguntas, si Venga. quieres vamos contestando. Nos dice Andy Chávez, ¿cuál sería la más importante para usted? Es decir, ¿hay que estar conscientes de que hay diferencias entre culturas? Antes que nada, hola Angie Chávez, me da mucho gusto que nos haga las preguntas en vivo y bueno, te saludo por este medio. Y contestando a tu pregunta, te puedo decir que sí, hay que estar muy, muy consciente de que hay diferencias entre culturas. Te voy a dar un ejemplo, pero clarísimo, que me tocó cuando viví en Miami unos años antes. La primera vez que yo fui a una fiesta en Miami, para mí fue un choque cultural terrible porque toda la noche se la pasaron tocando salsa. Yo no bailo salsa, no es un estilo de música que sea de mis favoritos y en ese momento no era de mis favoritos. Y encima de eso, todo lo que servían tenía que ver con puerco o pernil. Soy judío, no como puerco. Entonces, dentro de la mentalidad de muchas personas era, eres hispano, vas a caer dentro de la mayoría hispana que está aquí, que son caribeños. Llegó el momento en que cada vez que me invitaban a fiestas, yo tenía que llevar mi propia comida y la concesión que hacía era, bueno, el DJ toda la noche va a poner salsa. Salsa de New York, salsa puertorriqueña, salsa colombiana, salsa venezolana, al grado de que, por ejemplo, yo ya a esta edad puedo distinguir solamente por los sonidos más o menos de dónde es el tipo de salsa que se está tocando. Y sí los tienes que tomar en cuenta porque te voy a dar un ejemplo. Si estás negociando con personas que son musulmanas y les invitas a comer y les sirves algún plato que lleve puerco o que no esté cocinado con las normas halal, que son el tipo de comida que consumen los musulmanes, que es muy parecido a
a la kosher. Kosher y halal, yo diría desde afuera, son normas de comida muy similares. Si no lo haces, puedes hacer que las personas se levanten de la mesa, se vayan y no puedas cerrar una negociación. Desde luego que tienes que tener en cuenta esas diferencias. O, por ejemplo, si estás trabajando con gente de India cuya cultura sea janaísta, cuya religión sea janaísta o hinduista, tienes que entender que, por ejemplo, no vas a poder servir con los hinduistas nada que tenga que ver con res, nada que tenga que ver con carne. Tienes que entender y manejar un platillo vegetariano. Si te vas con los canaístas, aún más en extremo, porque no van a comer nada que venga de un animal, no van a comer nada que crezca bajo la tierra, no sé, como algún tubérculo, como un camote, una cebolla, una papa. Van a comer solamente semillas, van a comer plantas que se dan arriba y frutas. No te van a tomar leche, no van a comer pescado. Y puedes estar enfrente de alguien muy importante para ti, y si por algún error de no entender la cultura ni la historia de las personas con las que estás tratando, lo llegas a ofender, una negociación se cae. Yo he tenido, por ejemplo, arquitectos de sistemas muy importantes para mis proyectos que son janaístas, y que cada vez que teníamos que comer para cerrar una negociación en cuanto a cómo proceder para una solución digital, tenía que entender cómo era que ellos comían para poder poner la mesa y sobre la mesa negociar, porque era una forma de cultura. Por ejemplo, en algunas culturas se negocia en una mesa o en una comida. Eso pasaba con ellos. Y claro que tiene que ser muy consciente de las diferencias culturales. No sé si haya respondido tu pregunta, Angie. Gracias, ahorita ya vendrán los comentarios que seguimos también. Y es que sí, porque habrá ocasiones en las que por cultura se complementa, ¿no? El estar en una reunión de trabajo, en una oficina o en determinadas cosas, avanzar proyectos, y generalmente se acompaña de alguna convivencia, de algún tipo de cosas. Entonces, es muy importante conocer tanto las culturas, como tú dices, desde la experiencia, y los protocolos que aplican hasta en la comida. Claro, claro que sí. Wow, ahorita me recuerdan mucho, por ejemplo, eh, en mi caso muy personal he tenido la oportunidad de crecer entre culturas. Y, por ejemplo, yo no sé si tú te has dado cuenta que en México hay un dicho que dice que una persona no come, una persona es mala como la carne de puerco. O sea, o Perenganito es malo, o Sultanito es malo como la carne de puerco. Ese dicho es muy común en ciertas áreas del país que tienen un pasado criptojudío. Todo el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos fue fundado por criptojudíos. Y, por ejemplo, vas a tener que en Monterrey o Chihuahua o Coahuila o Texas o Nuevo México, chicharrón de res, chorizo de res, tocino de res o de pavo, y todo eso porque los fundadores principales no comían puerco. Cosa que, por ejemplo, ese dicho es poco conocido en el centro y sur de México y nada en Sudamérica. Y hay veces en que, por ejemplo, he estado en algunas juntas donde, si tú quieres saber quiénes son judíos entre los hispanos que están, lo único que haces es servir un plato que contenga puerco y dejas saber cuál es, por ejemplo, no sé, un pernil asado, y tú te vas a dar cuenta quién come ese plato y no. Los que van a comer ese plato probablemente puedan ser hispanos o gente que no sea judía o musulmana, y quienes no vamos a comer ese plato probablemente seamos personas que seamos o judíos o musulmanes o alguna otra religión, pero son cositas que tienes que agarrar en el momento para que no puedas cometer un error que pueda destrozar una negociación. Wow, hay tantos ejemplos. Por ejemplo, hay personas de la comunidad que crecimos
respetando Shabbat. Entonces, para el momento en que está cayendo el sol el viernes, te dicen, y me incluyo entre ellos, tengo que cortar lo que estoy haciendo porque voy a ir a celebrar Shabbat, hablamos luego. Y son las cositas que tienes que tomar en cuenta para un proyecto, para un calendario dentro de ese proyecto, porque te vas a dar cuenta que los musulmanes y los judíos dejamos de trabajar los viernes y los sábados, pero sí podemos empezar el día de trabajo de la semana en un domingo, cosa que la mayoría de la gente de culturas cristianas no hacen. Sí te trabajan los sábados. Entonces, yo creo que es muy importante, sobre todo en este mundo globalizado, donde te va a tocar trabajar con personas de diferentes culturas. Perfecto. Pues seguimos, si quieres, también con los protocolos Venga. para avanzar. Gracias. Creo que tenemos otra pregunta. Sí, aquí está. ¿Tú que eres hispano, te acoplas o es mejor decir que no eres parte de, sin importar de dónde son tus ancestros? Me acoplo. En mi caso muy personal, me considero hispano, sin embargo, parte de mi familia, vamos a dar un poco de, para poder contestar tu pregunta, Angie, voy a contestarla de esta forma. Soy de origen judío, una parte de mi familia son judíos ashkenazim, es decir, del noreste de Europa, lo que es Alemania, Polonia, Rusia, Europa Oriental. La otra parte son judíos sefardíes, que son de todo el área del Mediterráneo, principalmente España, porque sefaradat significa España en lengua, en judío español, o en ladino, que es la lengua de nosotros. Trato de acoplarme, claro que sí. Sin embargo, por ejemplo, en mi ámbito profesional, donde colaboro mucho con personas de Medio Oriente y del área del Hindustán, las costumbres de ellos y las mías como judíos son muy similares. O sea, puedo sentarme a comer halal con alguien sabiendo que no hay problema, con algún compañero de trabajo musulmán sabiendo que no hay problema porque es igual al kosher o casi igual al kosher. Sé que el viernes al caer el sol, ni él ni yo vamos a estar trabajando. Y trato de... Creo que no te escucha, no te escuchamos. Ahí ya debes de tener alguna situación de sonido. sé si se puede escuchar mejor ahora. Ya, te escuchamos. Ok, bueno, voy a repetirlo. Mi caso no es el del hispano común. Soy una persona de origen judío con familia ashkenazim, familia sefardí. Es decir, parte de mi familia son alemanes, parte de la familia son hispanos. Crecí entre Latinoamérica, Escandinavia y los Estados Unidos. Entonces soy un melting pot ahí. Sin embargo, el core mío en cuanto a costumbres estamos hablando de costumbres de judíos sefardíes, porque es la mayoría de mi familia. Por eso trato de adaptarme a las culturas, pero también en mi caso muy personal yo he podido capitalizar de forma muy exitosa el hecho de que siendo judío, muchas de mis costumbres culturales son parecidas a las de los musulmanes y puedo entender muy bien a la gente de India. Creo que vienen más preguntas, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu estilo de familia favorita con la que se relaciona más, tribalista o etcétera? Wow. Dios mío, es que no es de lo que me gusta, es de lo que crecí. Crecí en una familia tribalista, crecí en una familia donde somos clan. Y eso
es importante decirlo, donde parte de nuestra unión, si bien es una fuerza, también a veces no puede ser una fuerza, pero crecí siendo tribalista y eso es lo que conozco. No hay un favorito porque no hay una mejor que la otra, pero en mi unión cultural y en mi upbringing es totalmente tribalista y las lealtades son con y para la familia, y puedo decir, los negocios se hacen primero con la familia de sangre y después con todas aquellas personas quienes son tu segunda familia, como son amigos, como son cónyuges, etcétera. Tenemos otro comentario de Elena Osorio, donde dice, y hasta hablando el mismo idioma, es decir, ahorita puede ser ya, pero para una persona de otro país puede ser después, y es algo que puede afectar un proyecto. Sí, es así como, ahorita es ahorita, y no, sí, ahorita, ¿no? Sí, wow. Principalmente, yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchísimo, que debido a que el español es una lengua con muchos dialectos, cada país tiene un dialecto y encima de eso tiene sociolectos dentro de cada sociedad, las diferencias en el lenguaje, en el uso del lenguaje que constituyen un dialecto, puede llevar a malos entendidos. Por ejemplo, hay lugares donde ciertas palabras son consideradas muy ofensivas y en otras no. El ahorita para algunas culturas es ya mismo y para otras es quién sabe cuándo, ¿no? Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer luego. Y por supuesto que eso afecta un proyecto. Lo llega a afectar de tal forma que, por ejemplo, en mi caso muy personal, siendo hispano, cuando yo voy a hacer cosas con Latinoamérica, trato de mantener un contrato, una versión en español, una versión en castellano o en portugués, y siempre hago un marcaje de que para disambiguation de términos, siempre pongo un apéndice y digo, lo marco en relación a la versión en inglés. Y Dios mío, eso puede afectar, wow, muchísimo. A mí me toca verlo. Tengo una familia cultural, tengo un hermano que vive en Francia, tengo sobrinas francesas, tengo primos en Alemania, sobrinos en Alemania, gente en España. Y a veces en la misma mesa, cuando nos reunimos todos, vas a escuchar diferentes lenguas y si bien cuando intentamos comunicarnos en castellano o en español, podemos estarlo haciendo debido a las diferencias que puede haber en los dialectos y en el uso mismo de la lengua por regiones, llegamos a tener problemas de comunicación. Y suena a veces tan raro, pero a veces tenemos que saltar o a alemán o a francés o a inglés para poder entender realmente lo que estamos queriendo decir, aunque todos nos consideremos, y digo entrecomilladamente, hispanos. Así es. Pues es importante también esto que nos acabas de recomendar, ¿no? Tener un apéndice con vocabulario, con protocolos, con comportamientos, código de vestimenta, que acompaña un proyecto para que entonces se pueda dar como ese enfoque y esa autogestión respetando la cultura, la religión y el estilo de vida de cada uno de los miembros del equipo. Así es, y mira, nada más agregando un poquito más, a veces es tan importante esto. A mí me ha tocado, el primer contrato que yo hice fue cerrado con un apretón de manos y fue firmado entre tejanos de tal forma que lo que se negoció era una cantidad bastante importante y no hubo contrato escrito, era simplemente a la palabra y empezó a funcionar y a funcionar y algo que, por ejemplo, no hubiese hecho si la contraparte hubiese sido alguna persona con una cultura que no haya sido
basada, por ejemplo, en la palabra, en el honor, etcétera. Que cuando le digo a las personas, se hizo esto, cuando lo comento de forma muy anecdótica de cómo se hizo un primer negocio, no lo llegan a creer, porque la cantidad era tan importante o es importante aún ahora como para haberla cerrado solamente con un apretón de manos. Perfecto. Pues si quieres seguimos con los protocolos. Bueno, ahora sí vamos con el de nosotros aquí en Estados Unidos. Generalmente nosotros aquí vamos a intentar cerrar el negocio lo más pronto posible. Vamos a llegar a poner todas las cartas sobre la mesa. Creo que esa es una frase que yo utilizo bastante, decir, abre tu juego, pon tus cartas bajo la mesa. Creo que esa es mucho de la influencia americana que tengo o angloamericana que tengo, a pesar de considerarme hispano. Podemos ser muy confrontativos, podemos ser muy on your face, vamos a tratar de tener concesiones, pero tener concesiones de ambas partes. Puede haber alguna que otra broma con sarcasmo y pues se basa muchísimo en la claridad, en los hechos y en el que ambas partes tengan ganancias, en un win-win. No sé si haya quedado clara. Sí, en un ganar-ganar. Mándeme. Digo, en un ganar-ganar, ¿no? Son como más pragmáticos, van específicamente a los puntos claves de la negociación, llegan como a generar ese acuerdo y lo importante también es establecer ese ganar-ganar. Así es. Y bueno, con los canadienses es muy similar, solamente que ellos buscan un poco más de armonía que nosotros a la hora de comunicarse. No son tan agresivos como somos nosotros. Hay veces en que la forma de negociar americana es considerada muy agresiva en otras culturas y en otros países, con lo cual a veces un posible contrato o una posible cierre de negocios se cae. Literalmente se llega a caer. Y eso llega a constituir pérdidas para una empresa o para un proyecto personal. Y bueno, vamos a saltarnos a los franceses. ¿Les importa si nos saltamos lo de los ingleses? Adelante. Ok, bueno, vamos ahí y creo que me toca bastante fuerte porque tengo familia muy cercana en Francia, mi hermano, mis sobrinas. Y bueno, cuando se hace el tipo de negociación con ellos, tiene que ser lógica, tiene que ser racional. Hay que entender que se van a... No se va a cerrar tan rápido como se cierra entre los países anglófonos. Les toma tiempo, utilizan mucho el hablar y el hablar y el hablar y el hablar y utilizan, demasiada prosa, por así decirlo, tanto que, por ejemplo, a nosotros nos llega a desesperar aquí en Estados Unidos, decir, es que lo que puede tomar tal vez en América una semana para cerrar un negocio, en Francia puede llevar hasta 3 meses. Porque es ir y volver y volver y volver. Hay que utilizar lógica, hay que utilizar la racionalidad y al final, si las cabezas se alinean, se va a cerrar. ¿Sobre qué puede versar esa parte de regresar y regresar? Es como discutir absolutamente todas las aristas, todos los puntos de la negociación, hasta no estar claros, hasta no estar de acuerdo, establecer un ganar-ganar, como cuáles serían esas situaciones por las cuales
tenemos que estar regresando y hablando y alargar este tipo de transacciones o negociaciones. Van a querer tener todo claro. Lo que sería el trabajo que tú le dejas a la parte legal de tu oficina o de tu corporación o a tu abogado, se van a querer sentar contigo y hablar los puntos. Y a veces aquí en la parte americana, en la discusión de cada uno de esos detalles, no lo hace uno, lo hace el abogado. Y se van a tratar de ir con tiempo muy rápido, porque una hora de abogado aquí te sale muy cara. Entonces, ni los abogados van a querer alargar tanto, van a querer empezar a dar resultados porque a muchos se les paga en relación a objetivos logrados, es decir, se cerró o no cerró, se cerró el contrato y sobre eso se te va a pagar un porcentaje. Y sí, con ellos hay que ir lento, aclarando cada uno de los puntos y llega a ser desesperante para culturas anglófonas, pero es muy normal entre ellos. Perfecto. Pues nos seguimos con el italiano. Claro que sí. Bueno, lo mismo. Ay, ay, ay. Mucho uso de la palabra, lo cual puede llevar a algunas situaciones de confusión y se va a volver a usar la palabra. Espérate que sean negociaciones largas. Al final, cuando quieren cerrar, va a haber flexibilidad, pero de nuevo, tienen que entenderse las cabezas. Y sobre eso entonces ya se puede ir hacia adelante y tienen que estar los tratos claros para todos los involucrados. No sé si haya quedado claro o no claro sobre cómo se hace en Italia. Vamos ahorita con Alemania. Es muy fácil con los alemanes. Es una delicia hacerlo con Alemania y con Escandinavia. Mandas una agenda con todos los puntos a tratarse, con con datos duros, con números duros, mostrando que en el pasado has tenido casos de éxito. Por eso puedes ver que aquí se habla, revisar la historia del pasado. Se va a hablar en contexto en cómo se han ejercido esos casos de éxito y cómo se ejecutan las soluciones. Y una vez que hay unas razones lógicas para tomar una decisión, entonces se procede a una firma de un contrato o ocurre la negociación. Se hace de manera cauta en un inicio, pero firme. Ahí no le intentes dar vueltas a nada. Es los números duros, la verdad es la verdad, y cuidado que algo que tú hayas mostrado no sea, porque se te cae toda la negociación y no vuelven a hablar contigo. O sea, una vez que te fuiste, te fuiste. La, um, el honor que se tiene, la reputación para hacer negocios, se va. Y ya te fuiste y no más. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Nos preguntan si todos estos modelos están acoplados a la actualidad a negocios entre jóvenes de entre 25 y 30 años. Wow. Sí, siguen funcionando y aún ocurren con jóvenes entre 20 y tantos años. Y te voy a dar un ejemplo. Aún en la India actual, en este 2020, hay castas y hay matrimonios arreglados. No es extraño que, por ejemplo, personas de 20 y tantos años tengan un matrimonio arreglado donde la primera vez que van a conocer a su pareja es el día de su boda. Y sin embargo, desde que nacen ya está arreglado esto, la boda. Y sigue ocurriendo. Por supuesto que sigue ocurriendo.
obviamente, estando más jóvenes, van a intentarse acoplar y van a intentar tener esa comunicación, pero al final vuelven a sus contextos culturales y de comunicación. Y por supuesto que están ahí. Ahora bien, no sé qué tanto, por ejemplo, un joven de veintitantos o treinta y tantos años tenga el suficiente poder para cerrar una negociación importante de millones de dólares. O sea, es raro, pero si bien puedes cerrar algo pequeño y puedes socializar en algunas fiestas con algunos de ellos, a esa edad, cuando estás tratando de hacer negocios, de llevar algo hacia adelante, entonces te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos, no estoy diciendo todos, pero si ves una curva de distribución normal, van a volver a los patrones culturales con los cuales y de comunicación con los cuales han crecido. Eh, y sí están acoplados en todos los negocios actuales. Yo creo que también es muy importante en estas generaciones para ir generando ese networking, ¿no? Esas relaciones, el mantener una buena relación intercultural, multicultural, global, que se pueda traducir al paso del tiempo en negocios, en transacciones, en ese tipo de cosas, es importante tomarlas en cuenta para así manejar de una mejor manera tu marca personal, tu networking, tus relaciones corporativas e ir mejorando también los tratos o los negocios que vas haciendo a nivel multicultural y global. Claro que sí, desde luego que sí. Para mí es muy importante lo que acabas de mencionar porque todos estos protocolos de comunicación, todos estos protocolos culturales y de entendimiento en cuanto a comunicación, en cuanto a eh, ámbitos culturales y hay que tener en cuenta, por ejemplo, fronteras, que es donde puedes tener mezcla de culturas o en el caso de culturas que son inmigrantes, como pueden ser la hispana, la hindú, la china, te vas a dar cuenta que van a tener una mezcla de ambos. La mayoría de la población de China en Asia está regada en Malasia, en Tailandia, en Vietnam, en Singapur, y es gente que creció hablando cantonés, son de origen chinos, pero ya son malayos, ya son vietnamíes, ya son tailandeses, ya han crecido, pon tu segunda, tercera generación, ya han crecido en esos países y tienen una mezcla de ambos. Es muy interesante verlo, cómo lo puedes ver cuando llegas a Asia y te das cuenta que estás tratando con un chino, pero es un chino cuarta generación, nacido en Malasia y que va a tener un mix de culturas. O, por ejemplo, en mi caso, una persona de muchos lugares con un bagaje cultural que se termina siendo un poco difícil de descifrar. Y si todo eso lo agregas a un entendimiento de una marca personal, a un entendimiento de cómo mostrarte y manejarte, puedes tener un caso de éxito muy grande, Araceli. Claro, y es lo que comentamos, y bueno, estaba también en la escaleta hablando acerca de la educación en perspectiva a lo que es el futuro del trabajo, ¿no? Cómo las generaciones que están saliendo de las universidades, cómo los jóvenes empiezan a enfrentar a un ambiente de trabajo global, multicultural, y también donde los que pueden llegar en determinado momento a sentarse en este tipo de negociaciones, son personas que pertenecen generalmente a la misma cultura, a las mismas familias, a este tipo de situaciones donde ese liderazgo multicultural, donde ese liderazgo estratégico se va a llevar a cabo seguramente de acuerdo a estos protocolos. Así es, totalmente, porque al final del día somos animales sociales y vuelves a lo que creciste.
yo me he dado cuenta que, por ejemplo, tiendo a orbitar en el momento de hacer negocios con hispanos o personas del área mediterránea o gente de la comunidad, porque compartimos valores, porque a veces hay un entendimiento intrínseco sin hablar. Así es. Pues continuamos con el chino. Si quieres que continuemos, porque estamos ya cruzando la hora, estamos a 8 minutos de cruzar la hora. Y bueno, el chino generalmente busca tener esa armonía. Tienes que entender, si estás en China continental, que vas a tener que incluir a oficiales de gobierno, tienen que tener ganancias, las negociaciones van a ser lentas, van a... Si crees que los vas a poder mover fácilmente, no, porque ellos están muy conscientes del poder que tienen en su producción tan barata y a veces de muy buena calidad a nivel mundial. Y tienes que ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, entendiendo que tiene que haber una armonía. Y si llega a haber alguna situación que pueda hacer que alguna de las personas sufra de alguna situación bochornosa, tiene que tratarse muy en privado y evitarse de cualquier forma. No esperes que al primer año vayan a abrirse contigo. A mí me ha tomado hasta 3 años con algunas personas con quienes he tratado para que se hayan podido abrir conmigo y ya empezar a conocer y a entender, entenderlos mejor para poder fluir de una mejor forma. No sé si quieren que sigamos Pues sí, o... hay que terminar estos protocolos para que podamos entender, ¿no? Cómo se pueden llevar a cabo estas negociaciones. Ok, bueno, vámonos a ellas. No sé cuál sigue en este momento. Porque Bueno, no, estamos en China, sería Hong Kong, o no sé si quieres como irlos agrupando, como tú prefieras. ¿y cuántas tenemos? Porque no me acuerdo en este momento cuántas llegamos a tener. No sé por qué no puedo ver mi pantalla, se me fue. Nos faltan algunos, ¿no? Bueno, pudiésemos hacer lo siguiente, porque todavía el tema que viene, que es bastante importante, que es el liderazgo en los ámbitos educativos y de comunicación, va a tomar más tiempo y veo que el reloj no está comiendo. Poner todas estas tablitas en Zabal y Zabala para que la gente pueda tener acceso y estar dispuestos a contestar preguntas. No sé Ok, si te parezca. Para no comernos todo el reloj, porque el tema que viene es bastante importante. gracias. Pues sí, o si quieres dar así como un cierre en cuanto a este tipo de protocolos por regiones o por cultura, Uh, y ya para dar pie al siguiente tema. voy a dar el cierre. Vas a negociar en Asia, piensa en culturas colectivistas, piensa en la armonía, piensa en evitar que las personas tengan situaciones bochornosas, entiende el tiempo, muestra que tienes la propuesta de valor que tienes está basada en las relaciones de honor, tanto que tú seas una persona honorable como tu contraparte, y busca siempre que todas las partes estén dispuestas a negociar a largo plazo, que no sea tu objetivo de ir a hacer un peso de la manera más rápida. Modelos de culturas tribalistas, Medio Oriente, Latinoamérica, la cuenca del Mediterráneo en Europa. Las negociaciones tienen que cerrarse entre cabezas, tiene que haber una confianza mutua, tienen que conocerse. Um, espera que se sienten a hablar, espera que se sienten a negociar a largo plazo en puntos
van a querer cerrar muchas negociaciones en una comida. Una vez que ya se dé, lo demás va a fluir. Y vamos a irnos con los países anglos y escandinavos y de lenguas germanas. Bueno, es bastante simple. Hechos duros, datos duros, mostrar casos de éxito en el pasado, contextualizar los casos de éxito y la solución que estás proveyendo. No mentir, no mentir, no mentir, porque he visto casos donde algunas culturas o algunos negociantes que no son locales quieren cerrar algo y omiten algunos datos, y eso hace que después vengan y te digan, me mentiste aquí, y se cae todo. Esperar que se cierre de una manera rápida. Y son culturas bastante serias para negociar. Si estás negociando especialmente con los alemanes, evita hacer bromas. Dentro de la negociación se va a llevar todo de forma muy formal. Ya fuera, tal vez en una comida, a lo mejor alguna que otro chiste, pero siempre en el trabajo y negociación, demasiado formal y straight. Con eso Perfecto. cierro. Y ahí tenemos también en pantalla el libro, para quien lo quiera consultar, es donde vienen estas gráficas también y obviamente habla sobre este tipo de transacciones y de negociaciones y ahí se los dejamos, también lo vamos a poner en las redes. Y vamos a agregar otro libro que se llama Las reglas del juego de Liptrot, Nan Liptrot. Es un libro que se lleva en el Departamento de Estado para todas las personas que van a ser parte del servicio exterior de carrera de los Estados Unidos. Es un sine qua non que tienes que leer para ir adelante. Perfecto. Pues vamos a poner también todas estas slides en las redes de Flow Radio, de Zavala y Zavala, para que las consulten, estos libros, y vamos a quedar abiertos a todas sus dudas y preguntas o comentarios para el siguiente programa al abrir, pues poder darle seguimiento. Así Y es. bueno, pues es este tema también del liderazgo estratégico después del ámbito y del contexto que nos acabas de dar, nos queda de repente como líderes esta sensación y esta situación de hacerle frente a todos estos proyectos multiculturales, globalizados, a transacciones pues de cantidades importantes también, donde intervienen ámbitos y contextos de influencia también muy, muy importantes. Entonces, es donde el liderazgo se vuelve estratégico, ¿no? Así es. Wow. Tenemos que hablar de ámbitos educativos y comunicación. Bueno, es bastante profundo ese tema, porque muchas veces en el momento de que uno quiere dar a entender algo, a enseñar una materia, tienes que tomar en cuenta los dialectos de las personas con quienes estás enseñando, los sociolectos, y tienes que hacerlo de una forma en que pueda ser realmente efectivo, en que puedas enseñar. Hay veces en que puede haber una desconexión total entre lo que estás queriendo enseñar y las personas con quienes estás intentando compartir un conocimiento, y estoy tratando de poderlo poner en contexto. O sea, no sería, por ejemplo, como comentarlo, muy adecuado si yo estoy yendo a dar clases a una escuela preparatoria, no sé, ir vestido demasiado formal cuando sé que voy a tener muchos chitos de prepa. A lo mejor tengo que bajar mi lenguaje, a lo mejor tengo que utilizar otro tipo de expresiones y integrarme con ellos
socialmente, para que lo que vaya a comunicar tenga un impacto real. No sé si lo entiendas. Claro, pues mira, esta parte incluso del liderazgo que íbamos permeando o transitando de esta cuestión multicultural, donde nos enfrentamos a realidades en el sentido de los ambientes de trabajo, de los contextos de trabajo y de la educación a través del desarrollo de una carrera profesional y de una marca profesional, donde en la mayoría de las ocasiones, lamentablemente, no salimos dotados de todas esas habilidades tanto rudas o fuertes y las habilidades blandas de sociabilidad, de contexto, etcétera, para poder enfrentarnos a formar equipos de trabajo multiculturales y globales y ser líderes estratégicos en este sentido. El mundo actual no solamente te va a requerir, y aquí me estoy pensando en inglés, aquí me estoy arremangando la camisa para entrar directamente al tema, decir, vamos a trabajarlo, vamos a entrar de una forma muy fuerte, porque en el mundo actual a mí me ha tocado ver que no solamente se requieren líderes con habilidades duras, es decir, con el conocimiento de matemáticas, de cálculo, de ingeniería, necesitas demasiados líderes con habilidades blandas que puedan permitir que se colabore con un equipo, que se pueda, en equipos multiculturales, multilingües, de multitalentos, permitir esa colaboración, ese trabajo en conjunto, porque no es solamente llegar y decir, soy el más inteligente en el grupo y entonces voy a llegar a imponer las cosas, porque no es así. No hay ejércitos de un solo hombre, hay equipos, hay, no solamente los equipos, estamos también hablando de colaboraciones para alcanzar una meta y se tiene que tener muchísimo esa comunicación desde un manejo de una marca personal, desde un lenguaje, desde el poder hacer empatía con todos los miembros del grupo, porque no es lo mismo por ejemplo, voy a decirlo en mi caso, el Abraham que se presenta todo trajeado a una junta de consejo a dar un reporte, que el Abraham que va a estar con sus equipos, con sus equipos, si bien puedo y me vas a ver llegar con mucho respeto a las oficinas de mis clientes trajeado, bien vestido y demás, ya como equipos de trabajo, me quito las mancuernillas, me arremango la camisa y nos ponemos a trabajar, porque hay que ser líder desde el campo. Tú no puedes ser un líder solamente desde afuera dando órdenes, tienes que ganarte el respeto de las personas con quienes están. Se dice en las Fuerzas Armadas que si tus soldados te respetan, van a pelear por ti. Pero si tus soldados te aman, van a morir por ti. Y para ganarse ese amor, tienes que luchar codo a codo con ellos. ¿Y con esto qué quiero decir? Tienes que estar en el trabajo con ellos, tienes que poder saber los retos a los cuales se enfrentan, el estrés al cual se enfrentan, porque a veces puede ser muy fácil decirle a alguien, haz esto. Pero si no estás en el lugar, sabiendo, por ejemplo, si tienen un reto donde los recursos que les son asignados para realizar su tarea no están a la altura de la calidad requerida para poderlo ejecutar, es decir, que tengan una máquina que no esté correcta, que no esté al 100%, va a ser muy estresante para ellos tener que llevar al cumplimiento de esas metas con la calidad que tú les estás pidiendo. Entonces es más fácil si te metes al campo, si te arremangas las mangas y al final del día dices, bueno, ya son las 6 de la tarde, me quito la corbata,
y me pongo a trabajar contigo para sacar esto. Porque tienes que ser el primero en llegar y el último en irte. Así es. Y bueno, ahí también es donde intervienen el cómo ser líder o desde dónde ser líder, Así que es. lo platicamos incluso también un poco en el programa pasado, pero sí tener en cuenta que el líder obviamente necesita primero enfocar al equipo, a la productividad, a llegar obviamente a los resultados, también generar un contexto y un ambiente en el cual se pueda llevar a cabo la autogestión, la iniciativa, la creatividad, el abrirse también a esa parte multicultural y obviamente también tener la facilidad y no solamente el control, sino el ir delegando en la resolución y facilitar la resolución de los problemas, que es ahí donde viene también un poco a colación esta parte de ser un líder coach y un líder mentor, Pero ¿sí? para eso, Araceli, tienes que meterte en la trinchera con tu persona de trabajo. O sea, ahorita te voy a dar el ejemplo. El Abraham que va a dar los reportes a una mesa directiva es el que llega todo trajeado. El Abraham que está después de las 6 de la tarde con sus equipos tratando de dar una solución es el que estás viendo ahorita. Es el que se remangó la camisa, es el que se quitó las mancuernillas, es el que se desabotonó la corbata y se deshizo el nudo y se sienta a trabajar con sus equipos para enseñarles el cómo. Y no sucede una sola vez. Ese coaching toma tiempo, tiene una curva de aprendizaje para poder llevar a tus equipos a tener esa propia autogestión y que tengan la confianza de poder reunir las cualidades tanto de ellos como personas, al igual que saber qué es lo que se requiere entregar. Y esa es la única forma, porque se puede ser un líder en el cual le dices a alguien, mira, aquí está el manual, velo y ejecuta conforme al manual. Y se puede ser el líder que se está al lado de la persona que estás haciendo coach, de la persona con la que estás trabajando y que estás queriendo empoderar. Y esa palabra me cuesta un poquito de trabajo porque creo que está manejada muy a la ligera últimamente, donde le estás queriendo empoderar para que pueda autogestionarse, como tú dices, pero autogestionarse logrando las metas en tiempos adecuados dentro del presupuesto y con la calidad requerida. Así es. Es que sí, como bien lo dices, es un proceso y es un proceso que incluye diferentes dimensiones, la personal, la profesional, la de equipo, la organizacional y la parte también de negocio. Pero Así es. también es muy importante como líder y como líder coach entender que los que movemos a las empresas somos personas, ¿sí? Y que esas personas, como tú bien nos lo habías señalado anteriormente, tenemos diferentes situaciones, hemos tenido diferentes experiencias que nos han formado a lo largo de nuestra vida, tanto personal y profesional, que nos condicionan a actuar y a reaccionar de determinada manera. Entonces, el líder es el encargado de ver, de entender, de llevar un proceso con cada uno de los miembros de su equipo que le ayude a mejorar también su comunicación, a integrarse al equipo, porque puede ser que en un momento dado, como tú decías, si es un grupo multicultural, donde la mayoría se pueden entender bajo ciertos códigos, pero hay 2 o 3 personas que no se van a sentir parte de, no van a sentir que pertenecen. Entonces ahí va a generar un estrés, va a generar parte de no me siento parte de este equipo, no me siento parte de esta organización. Creo que no voy a poder rendir porque trae un estrés en el cual no puedo convivir de mejor manera, de manera adecuada en el equipo donde estoy. Y seguramente eso va a ver reflejado en los resultados. Y al final del día el líder también me va a venir a decir que no estoy logrando esos resultados, ¿no? Mira, Entonces, ahí totalmente es de donde acuerdo. específicamente entra ese proceso, porque es donde se ayuda de manera formal, de manera continuada a una persona a poder alcanzar
el hecho de que se sienta parte, de que pueda tener una comunicación productiva, de que pueda gestionar sus pensamientos, sus creencias y sus emociones de mejor manera, a plantear objetivos realistas a partir de la planeación o de la base en la cual se está llevando a cabo este equipo, y a derribar esas creencias o a derribar esas barreras que trae impuestas y que le impiden desde poder gestionarse para formar parte del equipo como tal hasta alcanzar los objetivos. Quiero ahí mencionar lo siguiente. Dos lugares donde tú puedes ver esto de una excelente manera son en los equipos deportivos y en las Fuerzas Armadas. En los equipos deportivos vas a tener gente de varios países. Voy a dar un ejemplo, la NBA, y voy a hablar de los Toros de Chicago de los 90. Tenías un cuco que era yugoslavo, tenías a gente afroamericana de distintos lugares del país que tienen sus diferencias culturales, aunque sean afroamericanos. Tenías a un entrenador que era una persona anglo, criada en las Dakotas con mucha influencia indígena, tanto de que cuando les iba mal en un partido, él iba a quemar a sage, no me acuerdo cómo se dice en castellano, para sahumar el lugar y quitar los malos espíritus, porque era con lo que él había crecido en las Dakotas. Pero el hecho de que trabajaban juntos por largos periodos de tiempo, donde el coach Phil Jackson no estaba metido en unas oficinas allá arriba en el tercer piso dando órdenes, sino que estaba en las canchas con sus jugadores, y llevando todo el equipo en un esfuerzo en conjunto a trabajar, donde todos y cada uno se apoyaban, pero se iban exigiendo a dar lo mejor de sí mismos, los llevaba a ganar. Lo mismo pasa en las Fuerzas Armadas. Tú no puedes tener un comandante que no haya pasado por los rangos menores. Y tienes que estar ahí y tienes que llegar a un momento donde haces un mentorship en los nuevos reclutas, y tienes que gastarte el tiempo en entrenarlos y entrenarlos en momentos de estrés, porque en los momentos fáciles la van a poder llevar muy bien, pero son los momentos muy difíciles donde se demuestra el liderazgo, donde tienes que estar al frente de tu equipo, donde tienes que arremangarte la camisa, desabotonarte la corbata y meterte en las trincheras y luchar codo a codo con ellos para la consecución de la meta. Durante ese momento es cuando estás dando enseñanzas de valor, cuando estás mostrando lo que es un liderazgo en real, cuando tienes que ver cuál es la mejor forma para impulsar a crecer a todos los miembros del equipo. Y ojo, son diferentes en culturas, son diferentes en lenguas, algunos tal vez vengan de distintos países, y sin embargo tienes que hacer que todo funcione como un relojito de manera muy buena para poder hacer que se alcancen las metas. Si no, se quiebra, especialmente en los momentos de dificultad. No es algo fácil. Tienes que coadyuvar a que alguien crezca internamente, es derribando sus miedos, derribando sus no puedo, derribando sus faltas de confianza. Wow, es algo bastante fácil de decir y muy complejo de llevar a cabo. Se pueden tomar 1000 cursos, pero nadie te enseña a ser líder más que en la práctica. Así es. Moviendo Por equipos. eso es que es muy importante esta parte de entendernos como líderes, mentores y líderes coach. O sea, no nada más, como tú decías, desde el escritorio, desde el código de vestimenta, desde las juntas, desde las transacciones donde se llevan a cabo las planeaciones en general para una compañía, para un proyecto, sino con el equipo. Y el equipo, como te decía, los movemos las personas, todos somos personas, los que estamos en el board, los que dirigimos, los que hacemos la planeación, los que ponemos la táctica y los que la ejecutamos. Sí. Entonces, ahí es donde cobra importancia esta parte
de poder ayudar. O sea, un coach se refiere obviamente a ese vehículo, a esa persona que te ayuda a transitar de estar en un punto A estar en un punto B. Y es donde también tenemos que dejar un poco de lado esta parte del ego, del soy el super líder. ¿Por qué? Porque el coaching significa, y el mentoring, estar en el otro, hacer empatía con el otro, entender qué le está pasando al otro, y a partir de ahí, no, en el mentoring sí, desde mi experiencia, poder compartir qué me ha dado resultado, que en lo que ha conformado mi éxito, puedo compartírtelo y a partir de ahí tú construir lo que tú consideres que te puede ayudar. Pero en el coaching sí es todo un proceso donde necesitas tener herramientas, incluso de última generación. Ya no hablamos nada más de coaching ejecutivo, hablamos de neurociencias, hablamos de otro tipo de herramientas que nos ayudan a generar un autoenfoque, un bienestar, una autodirección en los momentos más difíciles, ¿sí? Pero si no contamos con todo este tipo y no llevamos incluso primero nosotros un proceso, nadie se va a dar cuenta y nadie nos lo va a creer, ¿sí? Podemos, como tú decías, tomar un libro, pero si no lo hemos vivido, si no sabemos esto, cómo se lleva a cabo, entonces, y no hemos tenido nuestro propio proceso, es difícil que en el equipo las personas nos crean, nos digan, y también es muy importante entender que para dar un consejo, para ayudar a otra persona, pues tiene que ver eso que ya hemos realizado. Entonces, ahí también hay algunas frases incluso, ¿no? Donde cuando alguien te quiera venir a dar un consejo, a establecer un proceso, a diferentes cosas de ti, sobre tu persona, autonomía, voluntad, autogestión, primero vele la vida, realmente lo ha hecho, a dónde ha llegado, qué es lo que ha Quiero, experimentado, y ya qui- después que se meta también a darte este tipo de situaciones. Mira, quiero ahí comentar, porque lo que acabas de decir del coaching es tan importante que puedas coadyuvar a una persona a crecer. Voy a traer la historia aquí de Mike Tyson. Mike Tyson era un muchachito que creció en los barrios más pobres de Nueva York, entre pandilleros. A los 13 años ya había estado en los reclusorios juveniles. Y si no llega a ser Cus D'Amato, su entrenador, quien lo toma, quien empieza a ver que había algo bueno en él y que lo ayuda a domar sus propios demonios interiores, no hubiese llegado a ser el campeón de pesos pesados que fue. Porque si bien tenía la capacidad física, lo que no tenía era el cómo gestionar sus propios demonios interiores y darse cuenta que él era más que un pandillero, más que el hijo de unas personas adictas a las drogas, más que un ladrón, y que podía dar mucho más. Inclusive el mismo Mike Tyson comenta que las primeras veces que estuvo en la casa de Cus D'Amato, lo que pensó era en robarlo. Y Cus D'Amato lo tomó como si fuera su propio hijo, lo llevó a vivir a su propia casa, lo arropó, lo empezó a, voy a usar la palabra en inglés, no sé cómo decirlo en castellano, to nurture him, para que empezara a sanarse interiormente y poder crecer. Cuando Cus D'Amato muere, la vida de Mike Tyson vuelve a caer en una espiral, cae de nuevo en situaciones de droga, cae en prisión, intenta volver por dinero y, y ocurre esta situación de desequilibrio. Es cuando él vuelve a las enseñanzas de Cus D'Amato, ahora ya de viejo, a sus 50 y tantos años, que vuelve a tener la paz para poder gestionar sus demonios interiores. Y tú ves, tiene un programa muy exitoso de radio en línea. Cuando has visto los entrenamientos actuales, yo no sé si lo sigas, puedes ver que se ha metido al gimnasio a trabajar de nuevo. Volvió a tener ese interés de vida. También, por ejemplo, tocando lo que dices, conozco a muchos coaches
que vienen a querer venderte el éxito en el amor, en las finanzas, y ya pareciera a veces, Dios mío, no quiero sonar grosero, pero pareciera que vienen y los generan en masa. Entonces tienes a 1000 gentes en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, diciéndote, si vienes a mi curso, yo te voy a enseñar a lograr la felicidad, vas a tener éxito en tu matrimonio, en tus relaciones interpersonales, vas a hacer plata. Y ojo, algunos de ellos cuando me he reído, cuando llegan y me dicen, es que te voy a enseñar a hacer plata, y dices, pues te estás comiendo un cable, hermano. O sea, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, ¿cómo me vas a enseñar a hacer dinero cuando es muy obvio lo que gano versus lo que tú ganas? Y me quieres vender eso como solución. Cuando antes de dar algo tienes que tenerlo para ti. Yo no te puedo dar una solución al éxito si yo no lo conozco. Yo no te puedo decir, mira, vamos a hacer negocios de librito. No, sabes que vamos a hacer negocios de librito y vamos a hacer negocios en la práctica. Te voy a decir lo que funciona y no funciona de haber hecho algo, de haber logrado un éxito y de entender cuál es la fórmula para repetirlo una y otra vez. Conozco alguna que otra coach, que son psicólogas, coach y demás, que te vienen a querer vender, ¿cómo le llaman ellos? La mecánica de la felicidad y las técnicas de la felicidad. Y conozco a la persona y dices, demonio, tienes un divorcio, todas las relaciones que te conozco son terribles, encima te estás comiendo un cable. Sé que te acaban de despedir de un lugar de una institución financiera donde estabas trabajando en recursos humanos porque te peleaste con tu jefa y aún así quieres venirme a vender la felicidad o las técnicas de la felicidad. Perdóname, no te la creo, no te la compro. Es que es precisamente esto de lo que se trata, ¿no? El ser coach es ser un medio, es ser un instrumento para ayudar a otra persona, a otro ser humano, igual que nosotros, igual que tú, igual que yo, igual que todos, a transitar su camino de una mejor manera. ¿Sí? No tiene que ver con el ego, con el yo soy el gran coach, el gran líder, tengo la capacidad para inventar el hilo negro, para transformar, hacer magia y hacer miles de cosas. ¿Por qué? Porque para empezar eso lo hace la persona, no uno como coach. La persona es la que trabaja, la persona es la que lleva a cabo ese insight, la que resignifica, la que se atreve a ir a esos momentos difíciles, esas heridas, esos programantes, se atreve en una sesión completamente humana, completamente segura, en un contexto donde puede sentirse en confianza y darse espacio a sí mismo para poder entenderse y transitar a través de todas esas situaciones y emociones. Y como coach nosotros lo único que tenemos que hacer es poder poner en la mesa las mejores herramientas para que esa persona las pueda utilizar en sí misma y a partir de ahí generar un cambio y ese cambio llevarlo de manera consciente en la medida en que lo único que quiera esta persona es devenir haciendo una conducta. Una vez realizado ese cambio, le dé tanta felicidad y como tú decías, lo empodere de tal manera que lo único que quiere es recorrer ahora el nuevo camino. Que salga de esa sesión y diga, ahora es que lo que quiero es hacer esto. Ya me di cuenta, ya lo entendí, lo voy a resignificar y ahorita mismo lo único que quiero es salir y hacer esto. De acuerdo, pero hay que tener muy claro uno, la felicidad no dura para siempre, son momentos y vas a tener Claro. momentos muy tristes, vas a tener momentos donde vas a estar down. No voy a querer estar siempre contento, no sé, por ejemplo, se muere un familiar muy cercano a mi persona, no voy a querer llegar con una sonrisa y queriendo echar No, chistes. hay que ser coherentes, es la vida misma, es la vida misma y hay que ser coherentes y conscientes de todo lo que nos pasa. Porque algunas de estos pseudo coaches, como yo los llamo, y perdón que
lo diga a veces de forma muy dura, porque todos los días me encuentro con alguno que me quiera vender felicidad, Muy éxito. es triste porque hay entrenamientos incluso que yo digo, ya en una semana eres coach en programación neurolingüística, o sea, ¿y tu proceso qué? O sea, ¿dónde está eso que tú llevaste a cabo en tu persona para poder entender todo lo que es un sistema nervioso y poder enfocarte? Porque estás entrando al consciente y al subconsciente de las personas. Entonces, sí, Terminan, entiendo muy bien tu punto y es terminan importante. abaratando y desprestigiando a la Sí, profesión. Es como la gente que viene conmigo y me dice, es que yo hago marketing digital. Y digo, ah, carajo. Y me dice, soy ninja de marketing digital, soy gurú y digo, tengo 20 y tantos años haciendo soluciones para compañías gigantes. He manejado presupuestos mensuales de 5 millones de dólares al mes, que es un presupuesto muy grande. Y yo no me atrevo a llamarme gurú porque tengo mucho que aprender. Y llega un muchachito salido con 5 años de experiencia o 15 años de experiencia, o personas que se tomaron un curso en una escuela patito y te dicen, es que ahora soy gurú. No, no eres gurú, perdóname. Y lo que haces es desprestigiar a las personas que sí practicamos marketing. Yo les digo vendehumos o vendedores de aceite de serpiente, snake oil, salesperson, porque quieres vender una panacea que no es real, que no sirve. Y lo veo terriblemente con mucho psicólogo que entra a ser coach y que entran a querer ser, ahora voy a ser PNL, programación neurolingüística, y se toman cursos de una semana, 2 semanas, y dices, pero perdóname, no, no te lo creo, no te lo compro, no veo un desfase en tu vida entre lo que me estás queriendo vender y lo que yo conozco de ti personalmente, y eso termina desprestigiando a la gente que lo practica bien, porque tiene que ir en un acompañamiento contigo. O sea, yo creo en un coach que va conmigo y que me coadyuva a enfrentar mis propios demonios, y que entiende que no es él, que al final del día soy yo quien decide cómo enfrento mis demonios, cómo voy a abrazarme con el diablo y si bailo o no un tango con el diablo y si me beso con el diablo o no. Y con eso estoy hablando por el diablo, dando a entender mis propios demonios, mis vicios de carácter, todo aquello que me impide ser lo mejor de mi propia versión. una limitante que no te deja avanzar, que no te permite avanzar. Y no siempre estoy hasta arriba, con todo el ánimo de decir, ya lo alcancé y me quedo aquí. No, sé que en algunos momentos estoy aquí, luego vuelvo a bajar, luego vuelvo a subir. Pero mientras tenga esa constante y esa visión de querer mejorar, puedo ir adelante. Mis mejores coaches, vuelvo a decirlo, y estoy muy agradecido, han sido jesuitas, pero han sido acompañamientos de décadas. Y muy humanos también, ¿no? Porque está esta parte también de enseñanza un poco pedagógica y es entender esto, que somos personas, que somos seres humanos y que estamos todos juntos en este camino para ir avanzando. Entonces, es nada más poner las herramientas para ayudarle al otro a transitar de un punto A a un punto B en la manera en que él lo quiera y lo permita. Y de esa manera poder influir positivamente en un sistema, en un equipo, en una organización, en la familia, en la sociedad, etcétera. Se va permeando también a diferentes niveles. Y Voy bueno, a decir algo sí, aquí. claro. Mira, si he querido hacer Zabala y Zabala contigo, Gracias. es porque es la primer coach que yo conozco que es honesta. Gracias. O sea, no viniste a venderte conmigo, no viniste a venderme una historia de felicidad. No, o sea, pudimos hablar, pudimos entendernos, hubo un clic, entendí y comprendí tu honestidad, porque sin esa honestidad, te juro que yo hubiese dicho, mamita, ahí te ves. Muchísimas gracias. Soy demasiado exigente con las personas que trabajo y en los ambientes en los cuales trabajo. Y puedo decir, he conocido a infinidad de personas que te quieren vender esa fórmula del coach. Ha sido la única
Ay, He gracias. visto que tienes integridad para poder decir, mira, lo estoy haciendo bien, ha sido un camino, es un camino largo, no soy la non plus ultra, pero estoy trabajando siempre ahí, estoy siendo muy honesta conmigo para poder, con esa honestidad, servirte de ejemplo para que tú seas honesto contigo e ir avanzando. O sea, ha habido situaciones muy personales donde yo puedo decir, si bien yo no soy alguna de las personas a quien le haces coach, ha sido mucho en la relación interpersonal lo que me ha regalado que me Gracias. sigue impulsando a crecer. Y no tuviera empacho en decirte, sabes que no creo en ti. Y tu proyecto, nada más no voy a formar parte de. Ya ha sido la honestidad, la integridad que llevas, que puedo decir, tú eres de las pocas personas, de los garbanzos de a libra, que dan calidad en esto y que hacen que uno vuelva a creer en una, no sé si llamarle profesión, pero una práctica profesional que ha sido desprestigiada por muchos. Gracias. Pues gracias por tus comentarios. Pues sí, la finalidad siempre de un coach es ese, ¿no? Tratar de entender que somos seres humanos como cualquier otra persona, de poner las mejores herramientas, de ayudar al otro a transitar su propio camino, entendiendo que es él mismo el que tiene que hacerlo y simple y sencillamente nosotros somos un espejo en ocasiones o somos quienes le devolvemos de alguna otra manera, e incluso con sus propias palabras, las situaciones bajo las cuales está para que pueda tomar conciencia de ellas, poder hacer una resignificación y de ser así tomar la decisión desde el aquí y el ahora, desde el adulto que es o desde la persona que es hoy en día para seguir un camino distinto. Y bueno, ese es lo maravilloso del coaching, es lo que yo disfruto todos los días, por eso de repente digo, si me emociono, si me sale aquí la energía, la filosofía, bueno, pues es parte de lo que hace uno cuando es coach y eso yo creo que es lo que más nos distingue a los que lo Pero hacemos. lo que aspiras en otros ámbitos, porque yo, sin ser alguien que vaya contigo, yo puedo decir, yo me he beneficiado muchísimo Gracias. de la correlación y de la relación profesional que tenemos, que me impulsas, me inspiras a querer seguir creciendo y a querer seguir dando lo mejor de mí. Me quito el sombrero ante ti. Gracias. Pues mira, vamos cerrando porque ya nos pasamos, es muy bueno el programa, 1 hora y media y desde los protocolos, las negociaciones, las cosas más formales, de repente más acartonadas, si queremos llamarle de alguna manera, pero que son necesarias, indispensables para tener una comunicación estratégica. De ahí llevar al equipo, al proyecto, al mejor puerto posible a través del liderazgo estratégico y con herramientas las mejores, las que puedan ser de última generación y sobre todo con la actitud de ayudar al otro a gestionarse de mejor manera. Nos faltó y creo que el siguiente programa, marca personal. Ya sé, tenemos ahí varios en el tintero, pero ahí vamos avanzando. Es que Mensaje es muy final. denso y profundo, así es. ¿Cuál sería tu mensaje final para el programa de hoy, Abraham? Mi mensaje final, el mundo está globalizado, hay que ir creciendo conforme a entender al otro desde su contexto cultural y su cosmovisión. ¿Qué más te diría? Con respecto al coaching, hay que saber escoger a esos mentores de vida y hay que entender que es uno quien decide si se besa o no con el diablo, si abraza a sus propios demonios, si baila el tango o si se enamora con el diablo. Pero no el coach no lo va a hacer por uno, está en uno. Y hay que escoger muy bien a esas personas. Si no tienen esa integridad de vida, no los coges para coach. Fíjate en quién te alías. Perfecto, pues muchísimas gracias, un gran programa como siempre y los esperamos el próximo sábado en Zabala y Zabala a las 12 del día. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la siguiente semana.